El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Bienvenidos a un nuevo episodio del Reloj de la Historia. Hoy llegamos hasta sus hogares para hablarles de un colegio que está ubicado en la vereda Rodamontal del municipio de Cogua. El nombre de este colegio es Querub y funciona bajo pedagogía Waldorf. ¿Cuánto lleva este proyecto educativo funcionando en el municipio de Cogua? ¿De dónde viene? ¿Empezó a funcionar acá o proviene de algún municipio de Sabana Centro? ¿Qué es la pedagogía Waldorf? ¿Desde hace cuánto se desarrolló? ¿Cuál fue el filósofo, el pedagogo o el psicólogo que echó a andar esta pedagogía en la primera mitad del siglo XX? ¿Qué está ocurriendo en la actualidad con esta pedagogía a nivel mundial y por qué está siendo disruptiva en este momento? Viene siéndolo desde que se creó, pero justamente en este momento de globalización viene siendo una pedagogía bastante disruptiva. ¿Cuáles son los retos hacia el futuro de la pedagogía Waldorf? Acompáñenos durante la próxima media hora para estar navegando en torno a estas preguntas y por supuesto para generar como siempre en ustedes más curiosidad. De esta manera iniciamos con este episodio del Reloj de la Historia. Querub es una iniciativa de pedagogía Waldorf que viene funcionando hace 9 años, inicialmente con un proceso de niños de 0 a 7 años. Luego de 3, 4 años iniciamos un proceso con ya niños de 7 a 12 años, funcionando en el municipio de Chía, y ya en el 2019 iniciamos aquí en Cogua, en la vereda Rodamontal, con un grupo de niños que van desde los 7 años también hasta los 12 años, que es un proceso como el equivalente a la primaria, ¿no? La historia de esta pedagogía realmente tiene bastante recorrido, a pesar de que ahorita es cuando está realmente, digamos, creciendo, habiendo un boom mundial. Inició en Stuttgart, Alemania, en 1919, fundado por un filósofo austriaco llamado Rudolf Steiner. En esta época de posguerra, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues había mucha crisis social y económica en Europa y más que todo en esa zona de Alemania, Austria. Por lo tanto, la gente estaba buscando como nuevos modelos de vida, nuevos paradigmas, porque digamos que esa promesa moderna de los avances tecnológicos y de la ciencia que había resultado y había pues, llegado a una guerra tan bélica como la Primera Guerra Mundial, luego superado por la Segunda, la gente ya empezó a como decir, esto no funcionó, tenemos que buscar otras cosas. Entonces Rudolf Steiner lideró algunos de estos movimientos que estaban buscando nuevas respuestas hacia cuál es el norte de la sociedad. Bajo esta premisa, él fundó o desarrolló una filosofía que la llamó antroposofía, que nace un poco de lo que era otro movimiento que se llama teosofía, y a partir de esa filosofía, él planteó en muchos campos prácticos del conocimiento digamos, estos conocimientos o esta cosmovisión que desarrolló en la arquitectura, en la medicina, en teoría social, en pedagogía, en agricultura, y uno de los que más ha surgido o evolucionado o ha tenido más visibilidad ha sido la pedagogía por su éxito. En este periodo entre guerras hubo unos 32 colegios que se alcanzaron a fundar en Europa y algunos en Norteamérica. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, con todo este tema del nazismo, fueron clausuradas y cerradas muchísimas de estas iniciativas y solo algunas alcanzaron a prosperar en América, las que alcanzaron a llegar acá. Entonces fue un momento, digamos, muy muerto donde no se pudo desarrollar, y fue a partir del 46 a los 90 que empezó a otra vez consolidarse de manera mundial, sin embargo con mucho escepticismo digamos, de las ciencias de la educación en ese momento, digamos, vigentes, que todavía no creían mucho en estos procesos. Sin embargo encontró las maneras de ir creciendo de manera pues, independiente,
y ya en lo que tenemos en el año 85 tenemos que ya habían unos 300 colegios, en el 92 ya habíamos llegado a 600 colegios en todo el mundo, para llegar al 2018 a tener más de 1100 colegios en el mundo, más de 2000 jardines, y eso pues solo en el campo de lo que es estrictamente de lo pedagógico. Baldor mantiene un principio fundamental y es el trabajo con los procesos rítmicos. Cuando hablamos de los procesos rítmicos acudimos a un término que es la respiración. Tratamos de buscar que el día a día funcione como cuando nosotros respiramos. En un momento hay contracción, en el otro hay expansión. El día transcurre en esos dos momentos, momento de reposo, un momento de movimiento, ¿sí? Como buscando el equilibrio entre estar con nosotros mismos y estar con el mundo. Ese es uno de los principios básicos, y teniendo en cuenta a eso también le sumamos que hay un profundo conocimiento de las etapas evolutivas del ser humano. Y en ese estudio de las etapas evolutivas vemos que cada 7 años, un periodo de 7 años, el ser humano tiene como unas características que lo diferencian de cómo debe ver el mundo, de cómo debe llegar a él el conocimiento, de cómo debe moverse dentro de este mundo. Entonces esos septenios que equivalen a lo que es el proceso de primer septenio como a un preescolar, el segundo septenio es como la etapa de primaria, que es de los 7 a los 14, y un tercer septenio de los 14 a los 21. Que los 13 septenios tienen en común ese proceso que les digo de respiración, pero los une algo y cada uno tiene una especialización. El primer septenio, su trabajo principal está en el hacer, el trabajo de la voluntad. El segundo septenio, las materias son impartidas desde el sentir. Y ya para el tercer septenio viene la razón. Entonces de esa manera se hace un ser integral con 3 momentos, donde a los 21 años el niño ya está, o el muchacho ya está preparado, porque ha trabajado fuerte en cada uno de esos momentos. Sí, pero igual, exactamente por eso ha sido un poco tortuoso su proceso, porque ha sido, digamos, puede ser muy mal interpretado, porque digamos aquí no se sigue como un lineamiento religioso o como una vocación religiosa para ceñir este tipo de pedagogía, pero sí valora, digamos, como todos los movimientos religiosos que se han dado, o sea, como que lo analiza desde una perspectiva no como fiel o dogmático, sino que trata de encontrar, sí tiene digamos, una visión espiritual muy estudiada, pero más desde una mirada global y no ligada a un solo movimiento. Entonces digamos que por ese lado también ha sido como el reto de la pedagogía, poder como mantener esa base sin que sea malinterpretada por dogmatismo o a una afiliación a una religión. Sí. Hablando específicamente del primer septenio, hay una serie de actividades durante el día, el ritmo. Aquí se habla de los ritmos en consonancia con el tiempo, así como existe un día, una noche, semana, meses, años. El niño también debe vivir dentro de esos ritmos para sentir tranquilidad y seguridad en el mundo que le vamos a ofrecer. Entonces, existe un orden del día, que es el ritmo diario, ciertas actividades que se realizan de un día lunes hasta el otro lunes, y todos los lunes del año van a hacer esas mismas actividades. Eso hace parte de lo que es el ritmo semanal. Existen también otras actividades que se hacen a nivel del mes, o sea, durante 4 semanas aproximadamente desarrollamos una actividad todos los días, y después de ese mes
se van a cambiar. Entonces ahí está viviendo en un ritmo mensual. Y también se realizan unas actividades que son anuales, como las celebraciones de las fiestas. Vamos de la fiesta de siembra hasta el próximo año, la época de siembra, la época de Pascua, hasta la siguiente, y así sucesivamente. Entonces ese tipo de actividades prácticas que van dentro de ese ritmo, lo que hacen es fortalecer el cuerpo físico del niño. Ese es el objetivo también en este primer septenio, porque el niño en este momento está todavía construyendo su cuerpo físico, sus órganos, ¿sí? Entonces, algo que contribuye a la conformación de esos órganos es que él pueda tener vivencias prácticas, movimiento, ritmo, actividades usando materiales naturales, permite darle al niño ese contacto con lo real, a través del vellón, la cera de abeja, las pinturas con extractos vegetales. O sea, todas las actividades se buscan que el niño tenga un contacto con lo real, con lo real y con lo natural. Esa es una de las características en el primer septenio. Una de las grandes preguntas es por qué sí, a pesar de que es una pedagogía que ha nacido hace ya 100 años exactamente, cómo es que ahorita es vigente, ¿no? Uno dice, pues los patrones han cambiado, pero pues al fin y al cabo, si uno mira, no funcionó en esa época y sí ahora, como que se adaptó muy bien, es más a esta época que a ese momento histórico en el que nació. Entonces, digamos, ahorita hay pues cambios que no son secretos, que son sin precedentes, como la automatización. Entonces sabemos que la tecnología ha librado luchas impresionantes, tenemos que cada vez tenemos tecnología que puede calcular más rápido, memorizar más datos de manera mejor, más eficiente, de manera más compleja, pero sin embargo en lo que se enfoca este método es en lo que precisamente es más difícil de reemplazar, la creatividad y la sensibilidad humana, que es lo que realmente más nos hace falta y lo que realmente es necesario para saber cómo manejar todas estas herramientas que la misma sociedad con el intelecto está desarrollando. Por ejemplo, tenemos el propio Jack Ma, fundador y gerente de Alibaba. Él dice esta frase: las computadoras tienen chips, los humanos tienen corazón donde reside la sabiduría. Esa es como la gran diferencia, y digamos que en ese segundo concepto es en donde queremos enfocarnos más. En un trabajo más humano, más desde la emoción, más desde el propósito y el significado de las cosas, y no solamente el desarrollo de habilidades intelectuales y racionales, que también son importantes, pero por sí solas se quedan como una herramienta vacía. Ahora hacemos una pausa en este episodio para generar alguna reflexión o alguna observación en torno al tema del que estamos hablando. En esta ocasión es para hacer una reflexión en torno a las alternativas pedagógicas que se presentan hoy en día para la educación de las nuevas generaciones. En el episodio de hoy, por ejemplo, estamos abordando una de estas alternativas, que es la pedagogía Waldorf, pero también, por ejemplo, hay otra alternativa como el homeschool. Son otras maneras de llevar más bien la educación a las nuevas generaciones. En la pedagogía que estamos abordando el día de hoy ya se sabe que tiene una estructura que funciona a más de 1000 colegios a nivel mundial, así que es una pedagogía aceptada y es una pedagogía que en efecto está en funcionamiento. El homeschool es la traducción literal vendría a ser algo así como educación en casa. Y los chicos van realizando sus estudios o van terminando sus estudios secundarios desde la casa, y algunos centros educativos les van certificando los estudios que ellos van realizando a través de plataformas digitales, a través de internet. ¿Qué tan preparada está nuestra sociedad para estas alternativas? ¿Cómo lo asume la sociedad colombiana? Una sociedad que ha sido tradicionalmente más dominada por el miedo que impulsada por el riesgo. ¿Qué cabida están teniendo estas alternativas pedagógicas? Efectivamente, más personas se están sumando día tras día a estas nuevas alternativas. Se están abriendo nuevos caminos para la educación en Colombia. ¿Es necesario que se abran nuevos senderos para la formación académica en Colombia? De esta manera continuamos con este episodio del reloj de la historia. También lo acompañan en el ritmo diario el trabajo de los cuentos y las rondas, que
digamos, el cuento y la ronda hace parte del ritmo mensual, o sea, es el mismo cuento que se narra durante un mes y eso crea en el niño realmente que queda la semillita, el germen de lo que hay detrás de ese cuento y que es la forma de, digamos, de guiar al niño sin necesidad de moralizarlo, sino a través de imágenes. En el niño queda la representación, por ejemplo, esta confrontación entre el bien y mal, sin de estar explicándoselo desde lo intelectual, a través del cuento o de la ronda él aprende y es una manera de llegarle a él, de mostrarle cómo es el mundo por medio de las imágenes. Otra de las actividades y que es una de las más importantes en este primer septenio es la hora del juego libre. Ellos, a diferencia, digamos, de la educación tradicional, tienen un espacio de juego libre dentro del salón, que es una hora completa de juego libre. Como su nombre lo dice, el niño está en contacto con los demás compañeros, realizando el juego que ellos mismos idean. La maestra en ese momento está de observadora y mediando cuando se requiere, porque es un momento en que se crean de pronto conflictos, es donde nos da una posibilidad muy amplia de saber qué es lo que el niño ha captado del mundo. O sea, es como si el niño en ese momento del juego libre estuviera elaborando una maqueta de lo que es el mundo. Y teniendo esa maqueta, él puede entender las leyes, cómo funciona esto, porque lo está vivenciando a través del juego. Y ahí es la posibilidad para el maestro de ir enfocando y de ir dirigiendo y de ir guiando todo el proceso del primer septenio en ese juego libre. Además, pues con todo este conjunto de actividades que se hacen en el primer septenio, estamos desarrollando las bases neurológicas que luego en el tercer septenio es donde empezamos a ver los resultados. O sea, es como si en este primer septenio estuviéramos construyendo las bases de un gran edificio. Entonces nos podemos demorar todos estos 7 años trabajando en hábitos, en voluntad, en movimiento, de geografía corporal, en lateralidad, en todas estas bases o requisitos previos para luego tener un pensar claro y preciso cuando sea el momento. Otra gran como fenómeno que estamos viendo en este momento es la velocidad de los cambios, en cómo funcionamos como sociedad, los cambios culturales, en cómo nos conectamos y por lo tanto necesitamos una pedagogía que logre realmente apasionarnos por el conocimiento y no solo para cumplir ciertos títulos y grados para poder conseguir una estabilidad, digamos, laboral, sino que podamos realmente interpretar, analizar y tener crítica constante a la sociedad moderna y eso solo se logra si desarrollamos otras componentes más humanos. Luego pasamos a un segundo septenio que en él apelamos al sentimiento. Aquí empiezan los procesos académicos como tal, o sea, empiezan ya las materias, sí hay una diferencia en cómo se organizan dentro del día, dentro del ritmo diario. En la franja de la mañana, ellos empiezan con las clases que tienen más contenido intelectual, ¿sí? Y se trabajan por épocas. ¿Qué quiere decir por épocas? Hace parte de eso también del ritmo mensual, que tomamos una materia y con esa misma materia trabajamos todo el mes. Digamos, trabajamos matemáticas este mes. El siguiente mes ya no vamos a ver matemáticas, sino vamos a ver lenguaje. Entonces, ¿qué pasa con la matemática en ese periodo 1 o 2 meses que no la van a ver? Queda como dormida. Y es realmente, eso es un estudio ya comprobado que es necesario dormir el conocimiento para que luego cuando se despierte realmente se afiance. ¿Sí? Es como el proceso que hacemos nosotros día a día. Nosotros tenemos nuestro ritmo, nuestra rutina de la mañana hasta la noche y es necesario que tengamos un espacio de sueño toda la noche para que al día siguiente estemos reanimados y
tengamos claridad de cosas que de pronto en el día anterior no logramos decidir, ¿no? A veces hay un dicho que dice consultarlo con la almohada, es eso, como llevar a dormir el conocimiento para que realmente cuando se reintegre, de verdad llegue y sea asimilado. Esa es como una de las características del orden del día. Entonces empezamos con unas clases del pensar, luego tenemos un receso, un descanso y vienen otra franja de clases que tienen que ver más con la parte del sentimiento, que llegan más a esa zona, al sistema rítmico del niño. Está ahí la música, el inglés que es dado desde esa zona también, la pintura, ¿sí? Esas áreas que apuntan más al arte, lo artístico, aunque todas las clases tienen esos mismos 3 momentos, pensar, sentir, hacer, pensar, sentir, porque ellos 3 son los que crean la unidad. Luego de esa franja de clases, el final del día se cierra con actividades prácticas, ¿sí? Porque pues ya uno en ese momento ha quemado energía y está para pensar, no está como dispuesta la mente para eso. Entonces vienen las materias como de la huerta, el trabajo manual, trabajo en modelado, cosas que impliquen hacer con las manos y movimiento con los pies, las clases de movimiento. Sin embargo, a pesar de que en la mañana tenemos una franja que viene, son las clases del pensar, para activar el pensar debemos primero empezar con el movimiento. Entonces todos los días en todos los colegios Waldorf del mundo tenemos una sección que se llama la parte rítmica, ¿sí? Porque al activar el movimiento luego podemos centrarnos. Hay una conexión muy estrecha, muy directa entre lo que es el sistema metabólico motor y el sistema neurosensorio. Entonces cuando yo me muevo, después logro hacer pensamientos más claros, logra el niño concentrarse mejor, activamos los 2 hemisferios a través de juegos de ritmo, lateralidad, geografía corporal, se trabajan dicciones, cálculo mental, ejercicios de respiración pero a través del tocar la flauta, y ya después de haber vivenciado esa parte rítmica, de haber tenido eso en el cuerpo, ya empieza la clase como tal, ¿no? Hay otras nuevas tendencias en pedagogía en las que esta también se desmarca y es muy crítica, en la que también, digamos, se introduce también la tecnología, más no se mete ni hace transformaciones en la esencia de la pedagogía, sino que solo vuelve más eficiente lo que ya existía. Por ejemplo, hay un sistema que pues, se le puede encontrar de muchas maneras, pero que también se le llama como aula invertida, donde los estudiantes fuera del aula, fuera de ambientes educativos, recibe la información de manera multimedia, en línea, por medio de conferencias en internet, de manera individual, y luego entran a un espacio educativo ya con un profesor en el que comparten, realizan trabajos prácticos y luego resuelven preguntas y dudas. ¿No le parece? Pues no dice maravilloso el uso de la tecnología al servicio de la educación. Pero ¿cuál es la gran diferencia, por ejemplo, en estas nuevas tendencias a lo que nosotros hacemos? Es que ellos empiezan desde lo abstracto, desde la información, y nosotros empezamos desde la experiencia y las vivencias. Cuando a ti te dan toda la información ya hecha, tú ya no puedes descubrir nada ni hacer una reflexión sobre el tema tan profunda, en el sentido de que nosotros tratamos de que ellos mismos encuentren el conocimiento, no dárselos, que ellos mismos exploren por medio de las vivencias, ojalá lo más personal y involucrando las emociones posible, para luego sí llegar al concepto abstracto. Entonces es, digamos, el proceso contrario totalmente. Entonces digamos que en ese sentido también nos desmarcamos en estas tendencias que hacen uso de las nuevas tecnologías, pero no hacen una transformación de fondo de lo que significa educar. Que pues esa clase principal o la clase de la mañana
también está estructurada teniendo en cuenta qué elementos. Uno de ellos es que el niño todavía en este momento aprende a través de las imágenes. Entonces se utiliza mucho la palabra, la narración, los cuentos, las mitologías, las fábulas, para introducir el conocimiento, ¿sí? Y hay un momento donde ellos tienen que también hacer observaciones, donde tienen que a practicar algo y sacar incluso los niños ya más grandes hacen sus propios resúmenes y crear ya el hacer, el final de la clase principal ya que es el hacer, es llevar al cuaderno todo eso que se vivenció en la clase y los cuadernos o libros que ellos construyen, porque aquí no utilizamos textos guías, sino que ellos mismos construyen sus libros de una manera artística. Los libros que ellos construyen están hechos cuidando la parte de la belleza, el color, hay mucha imagen, creatividad, o sea, son cuadernos muy artísticos que para ellos es una emoción llegar a escribir. No se hace tanto el copia ni reproduzca del tablero, sino que ellos mismos construyen el conocimiento y para ellos es una satisfacción ver que no hacen tanto, poquito, o sea, que hay un lema y es que menos es más. O sea, hacen un poco, pero bien hecho, o sea, cuidando de que la letra quede súper bonita, de que el orden, del manejo del espacio, de que haya coherencia en lo que escriben, de que vaya acompañado con ilustraciones. Esa es como una de las características de la pedagogía en este momento, y es que el niño vivencie toda la parte académica desde la belleza. Es una palabra clave en el segundo septenio, la belleza. Debemos mostrarle que el mundo es bello, entonces todas las áreas académicas van impartidas desde, o sea, el maestro cuida ese elemento de que para el niño en ese momento se le muestre un mundo de belleza. Un ejemplo de una clase puede ser la de los números, por ejemplo, cómo se introducen los números a los niños. Nosotros buscamos el número primero en él y casi que todas las cosas lo buscamos en el cuerpo y en el entorno. Entonces se inicia con un poema, con un verso, con un cuento donde se evidencia que el 1, por ejemplo, es el número más grande porque es la totalidad. 1 soy yo y empezamos a buscar el 1 en mi cuerpo. ¿Dónde está el 1? Entonces el 1 está, que tengo que solamente sea 1 en mi cuerpo, la cabeza. Entonces hay una sola cabeza, ¿qué más hay de 1 en mi cuerpo? ¿Qué hay el 2? ¿Dónde está en mi cuerpo? Entonces lo vivencio primero acá, ¿dónde está el 2? ¿Dónde está el 3 en mi cuerpo? ¿Dónde está el 4? Y así sucesivamente. Y luego lo buscamos en el entorno, ¿ve? ¿Dónde hay solamente el 1? Entonces para ellos el sol es 1, la luna es una unidad, ¿sí? Cosas de ese estilo. ¿Dónde está el 2? El 2 está en el día y la noche, lo caminamos. Sí, realmente ha tenido, lo especial de esta pedagogía es que no se amarra a una sola visión cultural o social, sino que se ha logrado adaptar a muchas diferentes regiones y culturas. Entonces tenemos colegios Waldorf en India, en China, en Perú, en Estados Unidos, en Colombia, en Europa obviamente, que es donde nació, en África. Entonces presenta una de las grandes como virtudes de esta pedagogía es que ha presentado una gran adaptabilidad y de hecho ha ayudado a encontrar, a conectarse con las culturas propias o las tradiciones propias que a veces solemos dejar de lado o que se empiezan a perder en estos momentos de globalización. Antes refuerza esos lazos, entonces es uno de los valores más importantes y es como una de las cosas que más se quiere resaltar de esta pedagogía. Los retos, al fin y al cabo más que una pedagogía, esto es una visión de mundo, ¿no? Una manera de aportar en la sociedad. Los retos es pues un poco hacer el llamado de dejar de enamorarnos tanto de la razón, del intelecto, que es importante, sino que tenemos que aprender para qué nos sirven esas herramientas. Entender que digamos que la satisfacción o el sentido de realización en la vida no está ligado tanto a lo que yo pueda acumular como conocimiento, sino a lo que yo pueda servir
y a lo que uno pueda como ayudar al contexto, cada uno a su manera. Es lo más importante. Se trabaja el número con ritmo. El ritmo es otra palabra muy importante en el trabajo de la pedagogía. Entonces en las matemáticas el ritmo lo encontramos cuando caminamos, por ejemplo, las series. Las series son las tablas de multiplicar, ellos las aprenden, es a través del ritmo. Voy caminando, vamos a decir la serie del 3 o la tabla del 3, donde yo hago dos pasos suavecitos y los nombro suavecito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Entonces él va jugando y va caminando hacia adelante, hacia atrás. Y hay muchas dinámicas donde vivenciamos ese ritmo de dos suaves y uno fuerte, 2 suaves y uno fuerte, con unas bolsitas de semillas que nos lanzamos y vamos jugando de 3 en 3, todo lo que también se hace hacia adelante se hace hacia atrás. Entonces llegamos hasta cierto número y hacemos el ejercicio hacia atrás. Eso también lo hacemos con el lenguaje, digamos un trabalenguas, un verso que de pronto ya el niño lo ha interiorizado, lo sabe, entonces ahora aprendámoslo de para atrás y lo caminamos hacia atrás, de esa manera movilizamos las dos partes del cerebro, ¿no? Entonces, el hacer las cosas hacia adelante y hacia atrás es otra característica. Otra característica de la pedagogía Waldorf es que se inicia desde la globalidad. O sea, el niño ve primero el todo y del todo vamos a la particularidad. Un ejemplo, el caso de la planta, vamos a estudiar la planta. No me interesa que empezar a nombrar las partes de la planta, ¿sí? Qué flor, qué fruto, sino contextualizar al niño la planta dentro de un ecosistema y que le llegue al sentimiento, cuál es su función dentro del ecosistema, qué elementos intervienen para que esa planta se dé y qué da la planta a ese ambiente. O sea, hay una relación mutua entre agua, sol, tierra, planta y todo eso en beneficio de y cuál es su función y qué tengo yo que ver ahí. Yo hago parte de eso, ¿sí? Entonces hay un sentido integral del conocimiento, porque se ve de esa manera. En el tercer septenio ya viene el septenio de la razón, donde ya el muchacho sobre los 14 años requiere del conocimiento desde la razón, desde los juicios críticos. Entonces lo que se busca en este momento es que el muchacho entienda que puede encontrar las verdades a través de su propio trabajo. De esta manera llegamos al final de este episodio en donde estuvimos abordando la historia de este colegio, Kerup, la historia y su funcionamiento, su actualidad, también su visión hacia el futuro, y estuvimos hablando también de la historia, la actualidad y los retos hacia el futuro de la pedagogía Waldorf. Un agradecimiento a Luz Dari y a Camilo, que fueron nuestros invitados del día de hoy, y por supuesto nuestra intención es sembrar en ustedes inquietudes en torno a los temas que les presentamos. Les recordamos que este colegio Kerup está ubicado en la vereda Rodamontal del municipio de Cogua y funciona bajo pedagogía Waldorf. No me queda más que agradecerles por habernos acompañado en este episodio, enviarles como siempre un saludo muy especial y nos encontraremos en una próxima ocasión en el reloj de la historia.